Bienvenidos a esta inmersión en la figura de Vilfredo Pareto, un hombre que resuena con fuerza en economía, en sociología, influyente, sí, pero también polémico. Exacto. Y para esta exploración, tenemos material variado, biografías, textos sobre sus teorías económicas, sociológicas y también, análisis sobre cómo se le ha interpretado, ¿no? Y criticado. Nuestro objetivo hoy es, ir más allá de la superficie. Queremos entender bien quién fue, destilar sus ideas clave y ver por qué siguen siendo tan relevantes y a menudo, tan incómodas un siglo después. Es que su trayectoria es singular. Empieza como ingeniero, ¿sabes? Aplicando matemáticas a cosas muy concretas y acaba teorizando sobre el poder, las élites, la irracionalidad humana. Hay como una tensión ahí, ¿no? Sí, se nota. Entre ese rigor matemático y el caos del comportamiento social. Y eso le deja un doble legado, claro. Por un lado, figura clave en microeconomía, de manual. Totalmente. Pero por otro, sus ideas sociológicas sobre las élites, su visión de la democracia. Ahí es donde la cosa se pone más controvertida. Precisamente. Esa dualidad es lo que lo hace tan interesante y digno de análisis. Pues vamos a ello. Empecemos por situarlo un poco. Nace en París, 1848. Curioso, ¿eh? Siendo tan italiano. Sí, hijo de un marqués italiano exiliado por ideas republicanas. Se forma como ingeniero en Turín, una tesis sobre elasticidad de sólidos en 1869. Pura ingeniería. ¿Y sus primeros trabajos en esa línea? Sí, ingeniero, directivo, ferrocarriles, minas. Pero ya desde entonces se le ve esa vena crítica, sobre todo contra el proteccionismo, la intervención del Estado. Era un liberal convencido. Un liberal bastante radical para la época, dicen, muy metido en debates. Sí, muy crítico. Pero el gran giro, el giro clave es en 1893. Deja la industria y pilla la cátedra de Economía Política en Lausana, Suiza. Y menuda cátedra. Ya ves, sucede a Leon Walras. Casi nada. Otro gigante. De construir vías a construir teorías. Y hay un detalle personal que siempre me ha llamado la atención. Lo de su mujer no. Alessandrina Bakunina. La hija del anarquista Mijail Bakunin. Sí, es una ironía. Deliciosa. Porque Pareto, aunque desconfiaba del Estado y criticaba a las élites, el anarquismo como ideología lo detestaba. Una contradicción más del personaje. ¡Qué curioso! Finalmente muere en Suiza, en Coligny, en 1923. Muy bien, con el contexto ya claro, entremos en la economía. Quizás lo menos polémico, pero, importantísimo. El óptimo de Pareto. O eficiencia de Pareto. ¿Cómo lo explicamos para que se entienda bien? A ver, intentémoslo. El óptimo de Pareto es una situación donde los recursos están asignados de tal forma que no puedes mejorar a nadie sin empeorar a otro. Es eficiencia pura. Vale, suena lógico. Pero entonces ahí está el quid, ¿no? La parte incómoda, que una situación puede ser óptima en ese sentido y ser tremendamente injusta socialmente. Esa es la tensión. Exacto. Has dado en el clavo. Esa es la tensión fundamental. El criterio de Pareto es, agnóstico sobre la justicia. No le importa si es justo o no, solo si se desperdician recursos, si podrías mejorar a alguien sin fastidiar a otro. O sea que... Teóricamente, una sociedad esclavista supereficiente podría ser un óptimo de Pareto. Si mejorar a los esclavos, empeorar a los amos. Es un ejemplo extremo claro. Ya. Un ejemplo fuerte, pero que lo deja clarísimo. Eficiencia por un lado, justicia por otro. Separados. Totalmente. Y por eso, aunque el concepto se sigue usando, como herramienta en economía del bienestar, para ver si una medida, sí crea ganadores sin crear perdedores, pues hoy nadie diría que es el único criterio. Claro. Siempre hay que meter la equidad, la justicia, los derechos. No basta con ser eficiente si la situación es intolerable. Entendido. ¿Y lo de la teoría del consumidor? Las curvas de indiferencia, que también suenan mucho. Ah, sí. Eso fue clave también. Para formalizar cómo decidimos qué comprar, qué consumir. Popularizó usar esas curvas, que son como mapas de preferencias. ¿Cuántos cafés cambias por un libro? Ajá. Ayudó a separar lo que te gusta, tus preferencias, de lo que te limita, como tu presupuesto. Es la base de mucha microeconomía moderna. Y ahora, llegamos a algo que ha salido de la academia.
en la famosa regla del 80-20, que siempre se dice que es de Pareto. ¿Fue así realmente? Porque aquí el matiz es importante, ¿no? Sí, es una de esas ideas que se han popularizado mucho, a veces simplificando. A ver, lo que Pareto hizo fue más profundo. Analizó datos de distribución de tierra, de riqueza, en Italia, en otros sitios, y vio un patrón. ¿Cuál? Que se repetía una y otra vez. Una pequeña parte de la gente, un 20% más o menos, tenía la gran mayoría de la riqueza o la tierra, como un 80%. Ah, vale. O sea, no es que inventara la regla como un eslogan pegadizo. No exactamente. Fue un trabajo empírico, ¿sabes? Y matemático. Vio que esas distribuciones tan desiguales seguían una ley matemática concreta, lo que hoy llamamos distribución de Pareto. La distribución de Pareto, eso es. Son distribuciones con colas pesadas, que significa que los casos extremos, los muy ricos, las ciudades enormes, son más probables de lo que esperarías normalmente. El 80-20 es un resumen útil, una heurística, pero la chicha está en esa distribución matemática que él identificó. Entendido. Él vio el patrón y le puso nombre y fórmula, digamos. Exacto. Identificó y formalizó ese patrón de concentración. Y esto se aplica a más cosas, no solo a la pasta. A un montón. A la distribución de ingresos, sí, pero también al tamaño de las empresas, la población de las ciudades, las visitas a páginas web, la frecuencia con que usamos las palabras. Es una herramienta súper potente para entender sistemas donde la desigualdad, la concentración, es lo normal. Fascinante, cómo una cosa lleva a la otra. Bueno, pasemos a la sociología, que aquí sí que se pone interesante y polémico. Su gran libro, El Tratado de Sociología General, y la idea central de las acciones no lógicas. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que somos tontos o irracionales? No exactamente irracionales en plan locos, sino que la mayoría de lo que hacemos no sigue una lógica pura de medios para conseguir fines. Es una crítica brutal al Homo economicus de la economía clásica. Claro. Él distingue entre acciones lógicas, donde los medios son adecuados para el fin, y tú lo sabes, como un ingeniero haciendo un puente. Vale. Y acciones no lógicas, que según él son la inmensa mayoría, motivadas por sentimientos, instintos, costumbres, creencias, donde la conexión entre lo que haces y el resultado real es, débil o subjetiva. O sea que la racionalidad calculadora es la excepción, no la regla. Vaya giro para un economista. Totalmente. Para Pareto, si quieres entender la sociedad, tienes que entender esas fuerzas no lógicas. Y para eso mete dos conceptos que suenan un poco raros al principio: residuos y derivaciones. Residuos y derivaciones. Suena un poco a intentar aplicar la química a la sociedad. ¿Estamos diciendo que nuestras grandes ideas, nuestros valores, son solo una fachada para tapar instintos básicos? ¿Va por ahí? Captas bien la idea provocadora, sí. Los residuos serían como las manifestaciones de instintos o sentimientos humanos muy profundos y bastante constantes a lo largo de la historia. Son el motor real, el núcleo no lógico. Él identificó 6 tipos principales: el instinto de combinar cosas, de innovar. Ajá. La persistencia de los agregados, o sea, conservar, la lealtad al grupo, la estabilidad, la necesidad de expresar sentimientos. Vale. Como los ingredientes básicos de la psique que nos mueven. ¿Y las derivaciones? Las derivaciones son las explicaciones, las justificaciones, las ideologías, las teorías, las religiones, todo eso que usamos para dar una capa de lógica o razón a nuestras acciones que en realidad vienen de los residuos. Son el barniz intelectual, ¿sabes? La corteza lógica. Y estas sí que cambian mucho más. Como si nos inventáramos razones muy nobles para justificar lo que hacemos por impulso o por costumbre. Pareto diría que sí, en gran medida. Usaba una imagen muy gráfica. Las derivaciones son como la ropa que cubre el cuerpo, que serían los residuos. Ajá. Las modas de ropa, las derivaciones cambian todo el rato. Ideologías, discursos políticos, morales. Pero el cuerpo, los residuos, los instintos básicos siguen siendo más o menos iguales. Para él, la historia de las ideas es la historia de esas modas cambiantes. La historia real es la de la lucha entre residuos. Madre mía. Qué visión más cínica de la historia intelectual y política. Y esto nos conecta de lleno con su teoría más famosa, la que todo el mundo asocia con Pareto, la circulación de las élites. Efectivamente, es aplicar estas ideas a cómo se organiza el poder. Pareto lo dice clarísimo. Todas las sociedades, todas, las gobierna una minoría, una élite.
Olvídate de la voluntad popular como motor real. Ya. Pero, y aquí está lo interesante, esa élite no es fija, no es eterna. Está siempre cambiando, hay una circulación. ¿Y cómo funciona ese ciclo? Unos que suben y otros que bajan. Exacto. Lo describe casi como algo biológico. Las élites en el poder, con el tiempo, pues pierden fuelle, se vuelven blandas, conservadoras, poco innovadoras. Predominan en ellas los residuos de persistencia, los llama él. Son los leones. Fuertes sí, pero poco astutos. Los leones. Y entonces, desde abajo, o desde los márgenes de la propia élite, surge gente nueva, con más energía, más astucia, más ganas de cambiar las cosas, dispuestos a usar la fuerza o el engaño. Predominan los residuos de combinación, son los zorros. Zorros contra leones. Y los zorros acaban ganando. Tarde o temprano, sí, se infiltran o derrocan a la vieja élite, toman el poder. Pero ojo, que con el tiempo, esos zorros también se acomodan, se vuelven leones y el ciclo empieza otra vez. De ahí su frase célebre: la historia es un cementerio de aristocracias. Y según esto, las revoluciones no cambian nada en el fondo. Para Pareto, las grandes revoluciones, la francesa, la rusa, no son tanto el pueblo creando un orden nuevo y justo, sino más bien un cambio de élite. Una élite vieja y débil sustituida por otra más fuerte, que usa nuevas derivaciones, nuevas ideologías como el liberalismo o el socialismo, para justificar su poder. Pero la estructura básica, minoría gobierna a mayoría, sigue igual. ¡Jo, qué perspectiva más desoladora! Pero nos sirve para entender algo de lo que pasa ahora. Pienso en cambios políticos recientes, en ciertos discursos. Yo creo que sigue siendo una lente muy potente, aunque pique. Te obliga a mirar más allá de los programas y las promesas. ¿Quiénes son las nuevas élites hoy? La gente de Silicon Valley son los nuevos zorros. El populismo es un desafío de una contraélite a los leones tradicionales. Los tecnócratas son otra forma de élite. La teoría de Pareto te empuja a ver las dinámicas reales de poder. Fascinante y perturbador. Sí. Hablemos un momento de su método. ¿Cómo llegaba a estas conclusiones? ¿Era pura filosofía o se basaba en datos? Usaba lo que él llamaba el método lógico-experimental. Quería combinar el rigor lógico y matemático, sobre todo en economía, con, mirar la realidad, observación empírica. Se tragaba datos históricos, estadísticas, estudios de caso. O sea, un precursor de mezclar lo cuantitativo y lo cualitativo, como se dice ahora. En cierto modo, sí. Criticaba mucho la especulación sin base empírica, pero también ese positivismo ingenuo de buscar leyes universales como en física. Buscaba patrones, regularidades y, muy importante, defendía a muerte separar la ciencia de los valores morales. Su lema era: la ciencia describe lo que es y lo que puede pasar si haces algo, no te dice lo que debería ser. Esa neutralidad valorativa conecta con una visión del mundo que muchos llamarían pesimista, ¿no? Sin duda, hay un pesimismo fuerte en Pareto. Creía que la desigualdad era, algo inherente a las sociedades, que lo no lógico siempre pesaría más que la razón, y era muy escéptico con la democracia parlamentaria. No creía que pudiera cambiar las estructuras de poder de verdad. Veía mucha ilusión, mucha hipocresía. Y esto nos lleva de cabeza a lo más espinoso: las controversias. Especialmente la supuesta conexión con el fascismo italiano. Las fuentes que tenemos lo tratan. ¿Qué podemos decir con rigor? Sí, punto crucial. Y hay que ser precisos, siguiendo las fuentes. A ver, es un hecho histórico. Sectores del fascismo y Mussolini mismo admiraron ideas de Pareto, sobre todo la teoría de élites y la crítica a la democracia liberal. Les venía bien, ¿no?, para justificar su proyecto autoritario. Claro. Intentaron apropiarse de su figura, sobre todo después de muerto. De hecho, Mussolini lo nombró senador vitalicio justo antes de que Pareto muriera en 1923. Ahí está la conexión directa. ¿Pero eso significa que Pareto era fascista? Aquí es donde las fuentes académicas serias meten los matices importantes. Primero, el tiempo. Muere en 1923. El fascismo apenas empieza a consolidarse. Aún no ha mostrado su cara más brutal. Vale. Segundo, y más importante, muchos análisis de sus textos, cartas, testimonios, citados en nuestras fuentes, concluyen que Pareto nunca se identificó con el fascismo.
Lo describen como un liberal radical, individualista, muy crítico con el Estado, elitista en lo social, sí, pero también escéptico, cosmopolita y contrario al nacionalismo bestia y el militarismo del fascismo. Parece que lo veía con una mezcla de curiosidad y cierto desdén. Entonces, la conexión es más una apropiación que una adhesión, que ellos lo usaron más que él se apuntara. Las fuentes solventes apuntan mayoritariamente a eso, sí, que hay que distinguir con cuidado entre su análisis teórico, frío, a veces cínico, de cómo funciona el poder y el uso que otros hicieron de esas ideas. Su teoría de élites, por ser tan descarnada, se podía usar desde muchos sitios, pero eso no lo convierte en fascista. Era demasiado complejo y escéptico para una etiqueta simple. Entendido. La interpretación y el uso posterior son clave. ¿Y qué otras críticas importantes se le hacen, más allá de esta polémica? Bueno, pues lo que ha ido saliendo, su marcado sesgo elitista, ¿no? Parece que naturaliza que mande una minoría, su pesimismo sobre la naturaleza humana, que algunos ven como excusa para no hacer nada contra la injusticia. Claro. Lo que dijimos de la eficiencia, útil pero insuficiente para la justicia distributiva. Y claro, sus críticas durísimas no solo al socialismo, que veía como otra derivación para una nueva élite, sino también a la democracia parlamentaria, vista como una farsa, pues le ganaron muchos enemigos, lógicamente. Bien, recorrido completo, vida, ideas económicas, sociológicas, método, polémicas. Para ir cerrando, ¿cuál es el balance? ¿Por qué alguien interesado en entender el mundo actual debería dedicarle tiempo a Pareto? Pues mira, yo creo que su legado, a pesar de todo, sigue siendo súper relevante. En economía sus ideas son fundamentales. La eficiencia como concepto básico, aunque incompleto. La teoría del consumidor. La distribución de Pareto para entender desigualdad, concentración económica, redes. Hasta el 80-20 viene de ahí. Y fuera de la economía pura. En sociología y ciencia política, la teoría de la circulación de élites, aunque discutible, te da una perspectiva cruda pero útil para analizar cambios políticos, populismos, nuevas élites tecnológicas o digitales. Y su insistencia en la acción no lógica, en el peso de los sentimientos, creencias, instintos, eso es de una actualidad brutal. Polarización, redes sociales, desinformación, posverdad. Nos da herramientas de análisis muy potentes, casi de ingeniero, pero las conclusiones sobre nosotros y la política son a menudo muy incómodas. Desafían nuestras creencias sobre el progreso, la democracia. Exacto. Pareto te da unas gafas muy buenas, pero lo que ves a través de ellas, pues a veces no es agradable. Te obliga a cuestionar las apariencias. En resumen, Vilfredo Pareto, una figura intelectual de primera, compleja, con muchas caras. Ingeniero, economista, sociólogo. Nos legó conceptos y herramientas que, un siglo después, siguen siendo indispensables. Sus ideas sobre eficiencia económica marcaron un antes y un después, aunque hoy sepamos que necesitan el complemento de la equidad. Y sus teorías sociológicas sobre élites, lo no racional, la dinámica del poder, aunque puedan perturbar o ser usadas interesadamente, siguen alimentando el debate y ofreciendo claves, a veces incómodas, para descifrar nuestro tiempo. Quizás la vigencia última de Pareto está ahí, en que nos fuerza a plantear preguntas incómodas pero quizá esenciales. Más allá de las fachadas y los discursos, ¿quién tiene el poder real y cómo circula? ¿Qué emociones e instintos, los residuos, se mueven bajo la superficie de nuestras ideologías, las derivaciones? En una época de supuesta racionalidad y comunicación total, ¿cómo se construye y legitima el poder? Estamos viviendo una nueva fase acelerada de circulación de élites, con nuevos zorros digitales o populistas y viejos leones institucionales en retirada. En un mundo que busca soluciones lógicas, su insistencia cruda en lo no lógico y en la naturaleza cíclica, a menudo implacable del poder, ofrece una perspectiva inquietante, sí, pero tal vez más necesaria que nunca para entendernos.